amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Y bueno, vamos a hablar un poco de accesorios que he recibido estos últimos días. Los voy a presentar cuando llegue a casa. Y deciros que bueno, seguimos aquí con el COVID-19. Hoy nuevos números, se ha duplicado el número de enfermados, pero aquí sigue sin haber cuarentena en este país, pero eso es una cosa normal. Aquí la mentalidad es que si se para la economía, pues el país se arruina. Entonces es una cosa que hay que vivir con ella. Se le pide a la gente que en el tiempo libre queden en casa, que no vayan a ningún sitio, pero el trabajo sigue siendo lo principal para que el país siga adelante. Así que voy a presentaros en cuanto que llegue a casa unos aparatos, unos accesorios que he comprado para el Mavic Mini, que tengo ganas de probarlos ya. Como sabéis, no sabréis, pero lo voy a decir yo ahora. La zona donde yo pruebo mis cosas, la zona de vuelo donde es seguro, donde no hay problemas que me puedan fastidiar el vuelo, está prohibido ir a ella. La policía ha regulado sitios de prohibición donde no puede estar la gente. Son sobre todo sitios de grandes espacios. Es decir, que estamos limitados a no poder movernos por toda la ciudad para así evitar contagios, ¿vale? Y nada, ahora os presentaré los accesorios y espero que os gusten. Bueno, amigas y amigos, ya estamos a casa, arriba, y como decía, he adquirido algunos de otros productos por ahí por el mercado de AliExpress para el Mavic Mini y en alguna ocasión también para el Mavic 2, pero intentaré también enseñaros los productos que he comprado, que hace ya varios meses que lo saqué. Primero pedí lo que serían unos filtros ND de precio accesible, bastante baratos, a unos 21 o 22 dólares, ¿vale? Es este combo que veis aquí de 6 filtros para el Mavic Mini, que no he tenido la ocasión de probarlo por culpa de esta enfermedad que hay ahora vigente en todo el mundo, que no nos permite salir. No he comprado filtros de alta calidad porque al final no sé, me parece que son una adquisición muy grande, pero quiero probarlos y quiero deciros mi opinión. Yo tengo aquí ya bastante experiencia con lo que serían los filtros ND. Tengo aquí unos Pikitech que son para la Osmo Pocket y también tengo para la Osmo Action Polar Pro, o sea que no voy a hablaros de los filtros sin haber probado antes otros, que nuestros youtubers grandes suelen enseñarnos siempre pues marcas un poquito más grandes, ¿no? Entonces es una buena alternativa el comprar estos filtros baratos para probarlos y ver cómo funcionan y si merecen la pena o no. Vale, también he comprado este aparatito de aquí, que es un Signal Booster, que es para amplificar la señal de la antena. Como sabéis, el Mavic Mini tiene Wi-Fi. Tiene señal Wi-Fi y voy a intentar probar este amplificador, que vale unos 4 o 5 euros en el mercado chino. Y como veis también trae una toallita para limpiar bien el metal. Vamos a comprobar si es verdad que nos hace una señal más suave, más bonita y que perdamos menos conexión. Como digo, lo probaremos cuando la policía vuelva a abrir la zona en la que yo suelo hacer los vuelos, que como os acabo de comentar está cerrada al público. Son sitios donde la gente suele ir a dar paseos los domingos, los sábados, cuando hay libre. Y también he comprado este accesorio de aquí, que es para, por ejemplo, poner una cámara 360 arriba con el tornillito estándar de fotografía, o incluso una GoPro o una Osmo Action. Pero lo que voy a hacer yo va a ser poner la cámara 360, la Insta360 y probar si funciona. Como veis, viene sujeta con estas bridas. Y yo pienso que va a poder también, lo voy a poder asimilar con algunos plastiquitos que pongo aquí de lado para que sea bueno también con el Mavic Mini. Esto os lo enseñaré en un vídeo más adelante cuando pueda hacer los vídeos. Y si tengo suerte, pues la Insta360, que en teoría tenía que haber estado aquí a principios de febrero y que aún no llegó, me imagino que llegará en este mes de marzo o a principios de abril, e intentaremos hacer estas pruebas como os he dicho para el canal. Y nada, amigas y amigos, es todo lo que quería decir. Por lo visto yo pienso que lo del virus va a llevar un poquito más de tiempo. Siguen haciéndole comparaciones con un grupo viral, pero lo que no entiendo es si es un virus viral de la gripe. ¿Por qué hace falta entonces medicina
como para el HIV, que es un virus que todos conocemos, el así de hecho el SIDA, y no sé por qué entonces lo siguen comparando con un virus relativamente cercano a una gripe si lo están combatiendo con lo otro. Nada más, amigas, amigos, espero que si tenéis cuarentena que se os haga leve, y a los demás, pues si queréis seguir viendo vídeos como este, suscribiros al canal y nos vemos en un próximo capítulo aquí en Castor Tech. I don't care about love, just need your touch. Want you to